Semana corta la que nos depara. Comenzamos esta semana en este día martes 13 de octubre, 29 grados en la temperatura actual en esta ciudad. Una linda jornada se ha presentado y decir que durante el fin de semana hemos tenido un fin de semana más que agradable. Ha sido propicio para varias reuniones al aire libre, hemos sido testigos de eso en distintos sectores de la ciudad y de la región. También se han dado estas reuniones compartiendo el espacio abierto en burbujas, ¿no?, como se lo denomina. Y tenemos mucha información para este día martes, información vinculada a estos cortes de energía que se registraron durante la jornada del día domingo y del día lunes, información del orden policial, todo lo que dejó la marcha del 12O, que fue aquí en General Dehesa, con un importante número de asistentes. Y además contamos hoy con la visita del intendente municipal Franco Morra. Vamos a hablar de estas estadísticas que van a estar trabajando de ahora en más. Han empezado a tabular justamente los números COVID, un poco para proyectar la ciudad y el cuadro epidemiológico a futuro y tener de algún modo herramientas o poder prever algunas situaciones. De esto vamos a estar hablando en la jornada de hoy. Bienvenidos a todos. Esto es CTV Noticias. Durante los primeros días de este mes de octubre, desde Cooperativa Eléctrica se llevaron adelante tareas de mantenimiento en el sistema energético y los sorprendió el día domingo y el día lunes a propios y extraños este corte de energía eléctrica. El día domingo un corte que rondó los 40 minutos aproximadamente, algo inusual para General Dehesa. No es habitual que se corte por un tiempo prolongado sin previo aviso. Estuvo trabajando el personal de Cooperativa Eléctrica para poder encontrarle la solución al problema. El día lunes se suscitó un nuevo corte mucho más breve. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Por qué se cortó el suministro de energía eléctrica? ¿Le lograron dar una solución? Lo hablamos con el señor Eleazar Troncoso desde el área de energía de Cooperativa. Los dos cortes afectaron a toda la población y a Aceitera General Dehesa. Bueno, hace 15, 20 días atrás, concretamente el 1 de octubre, que se hizo mantenimiento a la estación. Normalmente anualmente se hace esa parada, que Aceitera también hace una parada general, y bueno, nosotros aprovechamos para hacer mantenimientos, lavar los transformadores, y bueno, en esta ocasión habíamos hecho ajustes para mejoras en los sistemas de protección, y bueno, y son sistemas muy complejos. Y bueno, aparentemente hay parámetros que se van ajustando, o sea, todas estas modificaciones que se hicieron requieren seguimientos y, bueno, de hecho, estos cortes imprevistos, que bueno, tuvimos que hacer ajustes para ir adecuando estas protecciones. De hecho, que todas las tareas que hacemos son evitando los cortes de energía. Ayer mismo nosotros estuvimos como 4 horas conectados a las líneas de EPEC. Nadie se dio cuenta de eso, porque trabajamos, o sea, ponemos los sistemas en paralelo, volcamos toda nuestra carga, todas las lamparitas de General Dehesa a las líneas de EPEC, nadie se da cuenta, hacemos todas las modificaciones a estas protecciones, como te decía, que son muy complejas, avanzadas. Contamos con la ayuda de profesionales de la Universidad de Río Cuarto, que concretamente entre el domingo y el lunes nos estuvieron dando una mano y bueno, se hicieron todos esos ajustes. Y como te decía, nadie se dio cuenta que mientras tanto nosotros trabajábamos, General Dehesa tenía energía. Después hicimos la maniobra inversa, trasladamos todas las lamparitas de General Dehesa a nuestras redes y bueno, en estos momentos estamos
con todas nuestras redes de General Dehesa. Así que no está previsto corte, no significa que no lo haya, esperemos que no. Estamos viendo constantemente para que no nos vuelva a suceder, chequeando todos esos parámetros que se han modificado, pero la idea es que no deberíamos tener cortes. No debería haber más cortes porque el problema se habría solucionado. Esto es técnica y en estas circunstancias, bueno, nunca se sabe. Pero lo cierto es que estuvieron trabajando muchas horas para tratar de restablecer y fundamentalmente encontrarle el problema o la solución a este problema que se presentó el fin de semana. Nosotros seguimos con información. Las cámaras de CTV Noticias estuvieron registrando esta movilización que se llevó adelante en la ciudad de General Dehesa en repudio a las políticas de gobierno nacional. Pedían más justicia, más libertades de derecho por la Constitución. Allí estuvimos en esta cobertura. Yo soy la ley superior de la nación. Yo rijo la soberanía, el territorio de esta nación. En mí está resguardada la vida, la seguridad, la expresión de pensamiento, la libertad al trabajo, al culto, la libertad de transitar libremente, la libertad de hacer uso y posesión de mis bienes privados, los derechos a la salud y qué gran derecho a la educación. Yo soy su aval. En mí descansa el presente y el futuro de todos, sin distinción alguna, sin distinción social, sin distinción personal, sin distinción de ideologías. Sin mí es difícil tener una nación libre y soberana. ¿Cómo pueden hacer para defenderme? Conociéndome profundamente. ¿Cómo? Leyéndome. ¿Dónde me podrán encontrar? En cualquier lado, en cualquier sitio. Soy de todos. Búsquenme como quien soy. La Constitución Nacional Argentina. Destacar en General Dehesa que participaron alrededor de 200 personas de esta movilización que se registró en el día de ayer en esta ciudad. En la quinta movilización en contra del gobierno nacional se concentraron más de 200 personas que acompañaron en la movilización por las calles de la ciudad, que comenzó allí en la zona de Solares del Sur, fue el punto de concentración y terminó en la Plaza Central con un minuto de silencio por los fallecidos con diagnóstico de COVID, la entonación del himno nacional argentino y un discurso a cargo de Adriana Malatini. Al pedido de libertad, justicia, respeto por la Constitución, división de poderes y en defensa de la República, más de 200 personas se dieron cita en la rotonda de Solares del Sur y tras recorrer las calles de la ciudad finalizaron en la Plaza Central. Con autos embanderados, carteles de repudio a la corrupción, pidiendo libertad y respeto por la Constitución, General Dehesa fue
fue el centro de esta movilización, dado que vecinos de General Cabrera y Las Perdices se sumaron a la marcha. Esta fue la quinta movilización bajo este mismo tenor y fue tal vez la más concurrida, teniendo en cuenta la cantidad de gente que participó de esta movilización. En el marco de esta emergencia sanitaria, Cooperativa Eléctrica atiende a sus asociados bajo protocolo. Podrán ingresar como máximo 2 personas a la vez. Es obligatorio el uso de barbijo o tapaboca. En la fila, la distancia mínima deberá ser de 2 metros entre personas. Marcamos aquí la primera pausa. Cuando regresemos vamos a estar con el intendente municipal Franco Morra, a hablar de estas estadísticas que se están analizando, que ha comenzado la municipalidad a tabular para conocer en definitiva cómo está afectando esta epidemia la ciudad de General Dehesa. Breve pausa, ya venimos. CTV cumple sus primeros 5 años. 5 años de entrevistas. De informar al televidente. De emisiones en vivo. De contar historias. 5 años de registrar nuestra historia. La historia de la ciudad. CTV cumple 5 años y va por muchos más.
Muy bien, lo habíamos anticipado, está con nosotros el intendente municipal Franco Morra, le damos la bienvenida, muchísimas gracias por esta visita. En estos 207 días de emergencia sanitaria que hemos pasado por todo, aunque todavía no sabemos qué nos queda por pasar, ¿no? Porque desde el aislamiento total hasta las flexibilizaciones, un retroceso, vuelta otra vez en las actividades y hablando en la faz de enfermos con picos, con descensos, con restricciones también para reducir un poco. Hoy, intendente, ¿cuál es la realidad epidemiológica que tiene General Dehesa? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Claramente General Dehesa ha superado el primer brote de gran magnitud. Tuvimos allá por el 14 de septiembre nuestro pico máximo de contagios y en la curva de descenso hoy nos encontramos en una situación estable, con una leve tendencia al descenso, pero que no nos evita para nada volver a tener en algún momento rebrotes, como de hecho se están dando en algunas ciudades. Nosotros creemos que no vamos a llegar al punto cero de no tener casos activos por la dinámica de la ciudad y porque entendemos que es una ciudad que desde el día 1 tuvo mucha actividad esencial en funcionamiento. Eso hace que estemos más expuestos al virus y por ende acostumbrarnos a convivir con el virus significa también como dirigentes acostumbrarnos a tener casos activos. De hecho hoy el COE es casi un funcionamiento paralelo al municipio, donde personalmente me divido entre la gestión diaria de la agenda de gobierno y la gestión sanitaria del COE, ¿no? Bien, los números que indican, ustedes han decidido llevar adelante una estadística un poco para conocer a futuro o el impacto justamente de esta emergencia. ¿Qué indican los números? La verdad es que la franja etaria, digamos, que podríamos denominarla como transmisora del virus, más allá de que todos podemos ser transmisores, ¿no? Siempre tomamos como base las estadísticas porque en definitiva son el argumento empírico de por qué uno toma las decisiones que va tomando, ¿no? Claramente, Nelly, esto no es una charla de café, lo que nos toca en nuestro caso es dirigir y administrar una pandemia donde siempre digo no hay una receta para poder hacerlo. Siempre están las buenas intenciones, haber visto lo que sucedió en el mundo, tratar de acomodarlo a la realidad que tenemos. Lamentablemente, hoy con la situación que vamos viendo a nivel sanitario, nuestro sistema de salud, como todos en el mundo, tiene un techo y ese sistema nosotros tenemos que prestar atención. La realidad es que las estadísticas, cuando son fidedignas, cuando no tienen alterados los números, cuando son transparentes, digo alterados los números por el hecho de poder tener los recursos para hisopar. Creo que está claro que en el mundo lo que ha sido de gran utilidad ha sido el testeo. Saber efectivamente cuántos casos tenemos. Y no hay que tener miedo a poder saberlo porque efectivamente es lo que nos da a nosotros la realidad palpable en números. Y uno lo puede proyectar a nivel regional y de decir, bueno, estos números tienen cierto impacto en la región, porque no podemos desconocer que pacientes de Dehesa, algunos con mayor gravedad, otros con menos, pero van a terminar en la región. Nosotros al no tener las estadísticas claras, y decíamos en su momento cuando se dio la primera restricción de hisopado, perdíamos oportunidad. Claro. Oportunidad primero de diagnosticar una enfermedad con certeza. Es imposible diagnosticar por intuición. Y segundo, sobre todas las cosas, por la opción que se daba con la donación de plasma, la oportunidad de saber si alguien tuvo el virus para poder ser donante de plasma. Por suerte, pudimos empalmar rápidamente desde el día lunes que se da la restricción de hisopados y que allí queda solo una franja vulnerable etaria para el sistema de PCR, lo pudimos empalmar a los 7 a 10 días con el test de antígeno que surgió, que se presentó a nivel nacional y a los 3 días pudimos hacer una gran compra que reforzamos ahora último con más de 1.400 test y que nos van a ser de utilidad. Hay una placa que presentábamos el viernes sobre los diferentes test y en realidad nosotros, y es muy importante que lo expliquemos, tenemos en total 4.795 testeos realizados en General Dehesa. A grandes rasgos significa un 30% de la población testeada con alguno de los métodos, distintos métodos. El PCR, el hisopado tradicional,
que General Deza siempre hizo mucho más de la cantidad media, por suerte. Eso siempre lo hablábamos con los colegas, que les llamaba la atención por qué General Deza tenía tantos casos activos en relación o comparados con localidades más o menos de la misma cantidad de habitantes. Y lo adjudicamos a esto, a que a mayor cantidad de hisopados, más alto la posibilidad de diagnóstico están dadas, ¿no? Totalmente. Nosotros en el COE siempre decíamos la oportunidad de poder saber quién tiene efectivamente el COVID, ¿no? Y a partir de ahí poder indicar un tratamiento a tiempo, poder, sobre todo por lo que fue apareciendo después, ibuprofeno inhalado, donación de plasma, derivación necesaria porque en algunos casos era requerido un respirador. Bueno, es muy, pero muy importante saber si tenés la enfermedad para saber qué diagnóstico y sobre todo qué tratamiento vas a enfrentar. En los diferentes tipos de test, nosotros hicimos campañas de test anticuerpos, que fueron campañas barriales, donde allí detectábamos si tuviste el virus, sobre todas las cosas, 7 días para atrás, desarrollado el anticuerpo en la persona. El PCR o hisopado, que llevamos más de 1.500 hechos en el transcurso de estos 7 meses, y lo que fue la última adquisición, que va a ser de aquí en adelante la que es de utilidad para el diagnóstico, que es el test de antígeno, este famoso test rápido, que para aquella persona que tiene síntomas nos permite saber en 15 minutos si tuviste o tenés COVID. Es realmente una herramienta importantísima. Madrid la utilizó y fue la ciudad pionera en la utilización de este test, y por suerte en General Deza, gracias a la donación de instituciones y demás, podemos hacer una gran compra, que es lo que en realidad estamos utilizando hoy. ¿Cómo es el sistema hoy en nuestro COE? Toda aquella persona que presenta síntomas pasa al día siguiente con el test de antígeno en diferentes horarios, 8 de la mañana con un sistema de turnos. A las 2 de la tarde damos las altas con el test de anticuerpos a todas aquellas personas que estuvieron aislados pero que no tuvieron la confirmación de COVID. Por ejemplo, un contacto estrecho. Bien. Yo sé que estuve con un contacto estrecho con un positivo, tengo que estar 14 días aislado, al día 14 me hacen el test de anticuerpos para saber si efectivamente tuve o desarrollé el virus. Si no, tengo el alta para poder trabajar o salir con la vida normal como veníamos teniendo. Y acá se da una cuestión de que vamos a tener capaz que más alta que cantidad de hisopados. Y eso es lo que refleja hoy la situación de nuestro tablero, que ha descendido radicalmente el número en el que yo hacía mención en las conferencias de prestemos atención al número de seguimientos. Cuando se dio esa imposibilidad de diagnosticar, porque nos dijeron no va a haber más hisopados salvo para las personas vulnerables, bueno, dijimos prestemos atención al número de personas aisladas. Mientras más personas aisladas tengamos, significa que hay personas con síntomas que no se estaban pudiendo diagnosticar. Fue muy poquito el lapso. Eso bajaba de ese el tiempo. número de cantidad de positivos. Exacto. ¿No? Claro. Fue muy poco el lapso de ese tiempo porque lo pudimos suplir con los test de antígeno. Hoy está siendo una estrategia combinada entre test de antígeno para todos aquellos que tienen síntomas, PCR para todas aquellas personas de vulnerabilidad manifiesta, una persona jubilada, avanzada en edad, con patologías previas, una embarazada, una persona con discapacidad, y sobre todas las cosas la estrategia de aislamiento. Nosotros debemos bregar para que esté aislada la persona que está enferma o que tuvo un contacto con el enfermo, no el aislamiento general de toda la ciudad. Creo que quedó más que claro que después de 207 días la persona en general no quiere estar más aislada. No. Hoy, ¿cómo es la metodología? Digamos, hoy una persona se presenta con síntomas, a esa persona se le hace el antígeno y a toda la familia, todo el contacto estrecho. Lo primero que hacemos es el test de antígeno. Digo, para que nosotros cuando lo reflejemos en número, que sea lo más real posible. Totalmente. También. Es la persona que presenta síntomas, test de antígeno. Si el familiar directo presenta síntomas también, test de antígeno también. Bien. Si hay alguien que no presenta síntomas y es de vulnerabilidad manifiesta, PCR. Bien. Si no, esperamos que transcurra los 14 días, junto, por ejemplo, puede ser un conviviente, y se hace el anticuerpos para saber si tuvo la enfermedad. En definitiva, sabemos el número real de los infectados, ¿no? Que eso es lo más importante. Es importante la inversión que se hace para
tratar de diagnosticar, para tratar de tener a la gente, prestarle el servicio o el ibuprofeno inhalado. No son cosas que son baratas. ¿Qué sale hoy un hisopado? ¿Cuánto le sale al Estado un hisopado, un PCR, un ibuprofeno inhalado? ¿Qué costos se manejan? Son números realmente que cuando se multiplican y se masifican son exorbitantes. Claro. Porque, para responder específicamente a tu pregunta, hoy un test de PCR, que es el hisopado tradicional, de costo al Estado está arriba de los 5.000 pesos. Independientemente de lo que hace cada laboratorio, que después lo cobra en particular. De costo. El sistema de antígenos a nosotros como municipio nos cuesta aproximadamente, la última licitación que hicimos los conseguimos más económico por concurso de precios, pero está aproximadamente en los 800 pesos. Eso sumado al sistema de vestimenta, EPP, que tiene que tener la persona que va a desarrollar el hisopado, el recurso humano. O sea que cada test de antígeno tiene un costo al menos de 1.500 pesos para cada persona. Claramente nuestro sistema como derecho a acceso a la salud es un sistema sin costo. Y personalmente creo que está bien. Pero de algún lado sale. Pero realmente la inversión que hace el Estado la hace con los impuestos de la gente. Sí, sí. Entonces, si bien no se cobra al vecino, son recursos que se reasignan para diagnosticar una enfermedad. Que me parece bien que se diagnostique, porque vuelvo a repetir y siempre fui un defensor de ello, creo que diagnosticar una enfermedad por intuición es un error realmente inhumano. Nosotros debemos invertir justamente en el testeo para no aislar gente en vano y sobre todas las cosas para poder decirle a una persona si tiene COVID, que efectivamente lo tiene y está diagnosticado con un sistema acorde a lo que está avalado por el ANMAT. Creo que aquí tenemos que prestar mucha atención a las estadísticas que tenemos a nivel local. Hoy el gran porcentaje de transmisión se está dando entre las personas entre 30 y 60 años. Un 50% de los casos activos tiene o reporta entre 30 y 50 años. No son nuestros jóvenes ni los adultos mayores los transmisores. Son nuestra población económicamente activa, que obviamente está más expuesta, pero que también evidentemente tiene algún cierto relajamiento o cansancio en las medidas. ¿Qué es el agente transmisor que le lleva la enfermedad a los abuelos? Y creemos que en gran parte sí, porque la mayoría de la gente es... el adulto mayor está en su casa. Con el programa Contá Conmigo nos estamos dando cuenta que hay muchas personas que están aisladas por sí solas, grandes, que se cuidan y que han tomado mucho respeto a esta enfermedad, pero que evidentemente un hijo o algún familiar directo, cuando va a visitarlo, y está bien que así sea, o tal vez se quita el barbijo, o tal vez da un abrazo, que es inevitable. Lo que sucede es que lo exponemos al abuelo a que se contraiga el virus. El tema es que de ese paciente grande, la gran mayoría necesita internación. Y ahí es donde estamos en peligro de colapso del sistema sanitario. Por eso creo que tenemos que tener dos estrategias bien claras. Bien. Por un lado, el cuidado a quienes son más vulnerables. Un paciente de riesgo, un adulto mayor. Porque sabemos que van a ser las personas que tienen o necesitan internación. Y por otro lado, aislar solamente a las personas que tienen o presentan síntomas de virus. El resto debería poder circular tranquilamente y es lo que venimos bregando. También debo explicarle a la sociedad que vivimos en convivencia con el resto de las ciudades, provincias y justamente nuestro estado es un estado federal. Yo no puedo tomar decisiones que aíslen a General Dehesa del resto de las ciudades o de la provincia. Y por eso también entiendo que se dan estas restricciones a nivel global, que a veces son más molestas que otras veces, pero la realidad es que cuando nosotros necesitamos de una cama con respirador, necesitamos acudir a un nivel de internación de las grandes ciudades, ¿no? Estamos prácticamente con el tiempo, pero antes quiero destacar esto, la situación epidemiológica de la provincia, que está en un estado crítico, digamos, que han mantenido una reunión con el ministro de Gobierno, les han planteado justamente esta situación, que los intendentes no los desconocen y que son prácticamente quienes están al frente de la batalla, ¿no? No hay prácticamente disponibilidad de camas COVID. Hoy estamos superando el 80% de camas de nivel de complejidad alta, o sea, con respirador o de terapia.
lo que ¿Que hoy un significa... municipio, por ejemplo, de esa no puede tener una terapia intensiva hoy, no? No, es imposible. Está De bien. hecho, nosotros, créeme, Nelly, que en estos 7 meses buscamos todas las Sí, me imagino alternativas. que sí. Se lo planteamos incluso a la provincia, la posibilidad de estipular. Sucede que para el armado de terapias intensivas no solo se requiere la compra del respirador. Pensemos que para intubar a una persona necesitamos de inducir con una anestesia, que a su vez esa persona entra seguramente en un coma inducido para poder tener el respirador, porque deja de respirar biológicamente y pasa a hacerlo mecánicamente, ¿no? Y en esa situación es que la provincia decidió centrar las unidades terapias en las grandes ciudades. Ese era el mecanismo. Por suerte, nosotros tuvimos la oportunidad de coordinar con los sistemas de salud privados de la ciudad y evitar que mucha de nuestra gente vaya o sea derivado a una ciudad donde dejó de ver a sus familiares o donde es muy difícil asumir ese rol. Nosotros, del 70% de las personas que llevamos internadas o con necesidad de internación, el 70% lo estamos conteniendo en nuestro hospital. Eso se da por 2 causas. Primero, porque las clínicas están atendiendo el resto de las patologías. Un gracias enorme al sistema de salud privado, a las 2 clínicas y al servicio de emergencia. Y segundo, porque en nuestro hospital tenemos 18 camas hoy, todas con oxígeno. Entonces, ¿qué necesidad teníamos de derivar a una paciente a Río Cuarto, Villa María, para que le pusieran un suero o estuviera con oxígeno, si lo podíamos hacer acá? Sumado a eso, sumamos el ibuprofeno inhalado, que aplicado desde el día 3 en adelante, las mejorías son enormes en las vías respiratorias y evita complicaciones a largo plazo. Por ende, también hacemos ese tratamiento aquí en General Dehesa. Quien necesita de una derivación es aquella paciente o aquel paciente que tiene alguna complicación previa o que el virus tiene alguna cierta complicación y que en ese caso necesitamos derivarlo. Por eso hay que también entender y ser solidarios en ese sentido. Estamos en una situación complicada. General Dehesa pudo superar el brote, eso es gracias a todos. Creo que la mejor medida que hemos tomado fue la realidad. Si vos me preguntás, ¿cuál es, intendente, lo mejor que ha decidido el COE de ustedes? Lamentablemente, la realidad. Creo que hasta que no nos pasó que un vecino, alguien cercano, un familiar, fuera derivado o pasara por esta situación, realmente no tomamos conciencia de lo importante que es que el barbijo no se saque, que la distancia, como tenemos en este momento, pudiera mantenernos vivos y pudiéramos trabajar. Siempre decimos, estamos en una situación de pandemia, Nelly, no podemos hacer todo. Podemos vivir y trabajar, y sí creo, y de cara al futuro, en base a las estadísticas, tenemos que pensar protocolos para que nuestros niños, que son los más afectados, puedan salir. Por eso intentamos las actividades al aire libre en el polideportivo, puedan volver al aire libre. ¿Cómo puede ser que podamos tener un restaurante al aire libre y no podamos tener una actividad de fútbol al aire libre? Y ese es nuestro reclamo, y en eso estoy decidido a que a partir del 1 de noviembre podamos avanzar, pensando en el verano, pensando en la colonia de verano, pensando en que las clases ya van a terminar, porque eso es muy importante. Las clases estuvieron durante todo este año de modo virtual, y que nuestros niños, nuestros adolescentes puedan reunirse en espacio al aire libre y puedan disfrutar de General Dehesa. Pensar en los niños tiene que ser una prioridad también en este momento, porque hay muchas familias que están con los niños muy contenidos adentro y no tienen la posibilidad de hacer actividades recreativas. Que nuestra actividad comercial, industrial y de servicios pueda abrirse de puertas, pueda funcionar, y que todos nos acostumbremos a convivir con el virus, va a significar también que nuestros niños puedan hacer vida normal. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Le agradecemos al intendente municipal por llegarse hasta nuestros estudios. La realidad es que al día sábado el 80% de las camas COVID, ¿y cuáles son las camas COVID? Son las que tienen respirador, ni más ni menos, las que tienen terapia intensiva, estaban ocupados, y se espera un pico para las próximas semanas. Por ende, desde ya que el mensaje es a cuidarnos ante esta emergencia sanitaria. Pausa y ya venimos. Cooperativa Eléctrica de General Dehesa comenzó la obra para la construcción de oficina y galpón en el predio de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. El tiempo de ejecución de la obra es de 180 días corridos, con fecha posible de inauguración en noviembre o diciembre de este año.
Mejoramos nuestras instalaciones para crecer en la calidad de servicio que prestamos a nuestros asociados. Cooperativa Eléctrica de General Dehesa. Estamos conectados. El COVID-19 nos ha impulsado a vivir bajo prevención sanitaria, organizando nuestras actividades diarias en etapas preventivas. Etapa se define como un periodo que divide el desarrollo de una acción o proceso. A nivel mundial, un virus puso en vilo el continuar viviendo como lo estábamos haciendo. En primera instancia, etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, donde nos encontramos sin el contacto con el otro, excepto con aquellas personas con las que estábamos conviviendo. Días y días pasamos planteándonos el porqué de esta pandemia, el para qué, redescubrirnos, reencontrarnos con hábitos familiares casi perdidos. Trabajando y estudiando desde nuestros hogares, nos dejamos cuidar por quienes se prepararon para preservar nuestra salud. Y a partir de allí, comenzamos a buscar las maneras de comunicarnos que nos habían quedado. Expresando nuestro sentir a través de pantallas, reconocimos que la higiene era fundamental para nuestra salud. Asimilamos que un simple tapabocas nos acercó dándonos la seguridad de estar resguardados. El trabajo en general se dividió en esenciales, no esenciales y oficios, algo en otras épocas impensado. Debimos ser fuertes y saber que con la guía de nuestro gobierno todo sería más fácil de lo que creíamos. Hoy estamos ante la etapa de distanciamiento social. Poco a poco, gracias a la responsabilidad de cada uno de nosotros y el accionar de un municipio comprometido, incursionamos hacia una nueva meta. Sigamos con nuestro compromiso social, que vamos por buen camino. General Dehesa, Ciudad. Esto nos depara el pronóstico para esta jornada. Hola, ¿cómo les va a todos? Ahora sí, comenzamos una nueva semana después de un fin de largo. Semana corta, calurosa y seca en gran parte del país. No aparecen las lluvias todavía ni noticias en ninguna de las provincias y sí van a ir aumentando las temperaturas todavía más. Vamos a ver entonces qué va a pasar en la provincia de Córdoba este día martes, en donde tendremos cielo despejado para toda la provincia, salvo al noreste un poquito más de nubes y más calor todavía. 29 grados será la máxima y para el centro y sur entre los 24 y hasta 27 para Córdoba capital y alrededores. Lo mismo también que para San Francisco, todo el este cordobés, ni noticias de lluvias, ni tampoco al oeste, con mínima de 7 y máxima de 22 grados. Tendremos viento que estará soplando de regular a fuerte intensidad. Prepárense para este día martes y prepárense para los días que vienen, porque las temperaturas van a seguir aumentando y se espera mucho calor.
pero las lluvias todavía no estarán presentes. Para más información les invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias y nos vemos la próxima. Ni noticias de lluvias, decían desde Infoclima, y nosotros en nuestra provincia que arde. Hay distintos focos ígneos en la provincia activos, lamentablemente, así que también pedimos las precauciones debidas del caso. Nos ha quedado mucha información para desarrollar. Nos comprometemos a estar actualizando todo durante las próximas horas y decirles que el intendente de la localidad de Las Perdices es COVID positivo y de eso también nos vamos a explayar. Mañana nos vamos a encontrar como siempre con toda la información. Que tengan una excelente jornada.